Un pelotero de Grandes Ligas pelota, de modo que sale del bate con una rapidez de 30 metros por segundo y un ángulo de 36,9 grados sobre el horizontal. Ignora la resistencia del aire. Entonces tengo una pelota que es bateada y lo hace con una velocidad inicial de 30 metros por segundo y describe una trayectoria de esta forma, que es una trayectoria parabólica. Entonces voy a trazar mi sistema de coordenadas para analizar este problema, el cual consiste en: a la derecha son los x positivos y para arriba son los y positivos. Entonces, de aquí esta velocidad se puede descomponer en sus componentes en x y en y, además de que esta velocidad forma un ángulo de 36,9 grados. En el largo del video voy a escribir solamente todo en función de θ y evitar escribir el valor del ángulo, por simplicidad. Entonces, la componente de esta velocidad inicial en x sería velocidad sub 0 en x de 30 coseno de θ, y en y sería la componente seno de θ. Entonces, este problema me pide analizarlo para el apartado A, que me dice en cuáles dos instantes de pelota estuvo a 10 metros sobre el punto en que se salió del bate. Entonces me pide el tiempo en el que esta pelota se encuentra por primera vez a una altura de 10 metros y, y por segundo instante que también se encuentra a una altura de 10 metros. Dicho de otra manera, esta altura h. Ahora, ¿cómo puedo expresar este valor h en términos de las coordenadas de y? Pues tú dices, inicialmente estaba pues al nivel de de la base, y tenía una posición y sub 0 hasta llegar a una posición arbitraria que es y. Entonces, además, voy a escribir esta velocidad inicial en términos de sus componentes. Tú sabes que la velocidad v sub 0 se puede escribir en términos de componentes x y y, y al ser una velocidad inicial le coloco el v sub 0 x y v sub 0 y. Reemplazando estos dos componentes me queda la siguiente ecuación. Note que todavía no he reemplazado el valor de ángulo, lo voy a hacer al final. Ahora, voy a analizar lo que ocurre en x. ¿Qué ocurre en x? Que no hay aceleración, pero sí hay una velocidad inicial en x, que es de 30 por coseno de θ. Ahora en y hay una aceleración y es de la gravedad, y negativo porque la gravedad apunta hacia abajo y nuestro sistema de coordenadas del y apunta hacia arriba. Al ser opuestos, pues esta gravedad sería en el sentido opuesto. Y también tenemos una velocidad inicial en y, que es la componente seno de la velocidad inicial. Ahora, también la altura h, que en términos de y sub 0 sería la siguiente expresión. Ahora, como me piden los instantes en donde la pelota está a 10 metros, aplico la siguiente expresión. De aquí conozco el y sub 0, conozco el v sub 0 y, conozco la aceleración en y desconozco el tiempo. Entonces, al reemplazar esto, y lo dejo expresado en forma de una expresión cuadrática. De manera que al resolver esta ecuación cuadrática, llego a la conclusión de que hay dos tiempos: un tiempo t sub 1 que vale 0,683 segundos y un tiempo t sub 2 que vale 2,99 segundos. El tiempo t sub 1 me representa el instante que la pelota alcanza por primera vez la posición de 10 metros, y el tiempo t sub 2 el tiempo en que la pelota alcanza por segunda vez la altura de 10 metros. Una es cuando se eleva, la otra es cuando cae. Bien, estos son los dos instantes de tiempos ya respuesta del apartado A. Ahora me pide el apartado B: obtenga las componentes horizontal y vertical de la velocidad de la pelota en cada uno de los instantes. Bien, entonces la velocidad en este punto y la velocidad en este punto. Entonces, ¿cómo calculo la velocidad en este punto? De aquí, pues tú dices, aplica esta expresión de aquí, donde la velocidad en y es la que desconozco, la velocidad inicial en y la conozco, es la componente seno, la aceleración en y la conozco, y el tiempo sería el tiempo t sub 1, puesto que es cuando alcanza pues por primera vez esta altura. Reemplazo los valores, también el valor del seno, y me queda que la velocidad en y vale 11,3 metros por segundo. Ahora, para la segunda vez que alcanza una altura de 10 metros, sería la misma expresión, solamente que el tiempo sería el tiempo t sub 2. Y al hacer los cálculos, me queda un valor de menos 11,3 metros por segundo en forma aproximada, claro está. Entonces, ¿qué puedo interpretar esto en el gráfico? ¿Cómo lo puedo pues, mencionar aquí? Pues, bueno, representarlo. Tú dices, la componente de la velocidad en x no ha sido afectada por la gravedad, por tanto, sigue teniendo la misma dirección, pero en y presenta una velocidad positiva de 11,3 metros por segundo, apuntaría hacia arriba. En el tiempo t sub 2, la componente horizontal se mantiene, puesto que no afecta, pues no hay aceleración en esa dirección, pero sí afecta hacia abajo, y en este caso sería negativo. Entonces, el negativo me indica la dirección en que esta velocidad pues apunta. Ahora, para el apartado C me pide qué magnitud y dirección tenía la velocidad de la pelota al regresar al nivel en el que se bateó, o sea, cuando alcance este punto de acá. Sí, este punto, cuando está nuevamente al nivel, ¿no? Al ras, podemos decir. Entonces,
¿Qué ocurre aquí? Que la velocidad inicial, bueno, que la velocidad en x se mantiene constante, pero tiene una velocidad en y que es cuando cae, ¿sí? Cuando está cayendo, por tanto apunta en dirección hacia abajo, su componente en y. Entonces aquí digo, la componente en x sigue siendo la componente coseno, pero la componente en y sería la misma, pero de signo opuesto. Un ejemplo claro, pues lo que acabamos de hacer, que viste que cuando se elevó a una altura de 10 metros tenía una velocidad en y positiva, pero cuando estaba a la misma altura tenía una velocidad en y negativa. Aquí ocurre lo mismo, como están al mismo nivel, pues, y aparte cuando está cayendo, a punto de tocar el ras, la velocidad en y es la misma, pero de signo opuesto. Bueno, lo voy a hacer de otra manera, como me pide acá la velocidad. ¿Sí? La velocidad, entonces, la velocidad en este caso, en este punto de aquí, se puede escribir de esta forma: 30 coseno de teta y menos 30 seno de teta. Ahora, note que esta es la velocidad con la que cae en este punto y puedes compararlo con la velocidad inicial con la que partió. Y note que solamente la componente y cambió. Aquí era positiva y aquí es negativa. Bueno, me piden la rapidez, o sea, la magnitud de la velocidad. Y sabes que es la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. Reemplazando el valor de teta, llego a la conclusión de que la velocidad tiene un valor, pues, de 30 metros por segundo. Bueno, su rapidez. Y el ángulo que forma, pues se calcula, sería la tangente de alfa de la componente en y sobre la componente en x. Y esto me da un valor de menos 36,9 grados. ¿Y esto cómo lo puedo representar en este gráfico? Pues de la siguiente forma. Este va a ser mi vector velocidad, que tiene una magnitud de 30 metros por segundo y forma un ángulo de menos 36,9 grados. Sería pues de esta manera, ¿sí? Medido con respecto, como es negativo, pues se mide en sentido horario.